Bien, amigos, vamos a dar inicio a esta nueva sesión de diálogos patrimoniales del colectivo de estudios históricos de la región de Coquimbo. Como ustedes ya saben, probablemente en un rato más vamos a desaparecer de la pantalla porque van a quedar solamente en pantalla los principales agentes activos de esta conversación. Hoy vamos a hablar de cartas y resignadas soledades, los encuentros epistolares de las hermanas Elisa y Domitila. A cargo, Gastón Castillo, arqueólogo y miembro fundador de este colectivo. Lo va a acompañar en este diálogo la profesora Ana Araya. Vamos a saber entonces quién es Gastón Castillo, nos lo va a presentar Ana y luego por voz de Gastón vamos a ver en qué lugar circularon estas cartas, en qué tiempo se escribieron, qué pasó con estas hermanas. Así que a partir de ahora, Ana Araya, profesora, el micrófono es suyo y nosotros empezamos a desaparecer de la pantalla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tardes. Es muy grato para mí poder dar inicio a este encuentro, nuevo encuentro de nuestro colectivo que busca rescatar el patrimonio de la región y valorar todo aquello que sabemos que es el sustento de nuestro quehacer, de nuestra existencia y de nuestro futuro. Presentar a Gastón Castillo sobradamente más que orgullosa, profesor de mis etapas universitarias, en mi preparación de profesora de Historia y Geografía en la Universidad de La Serena. Ahí tuve la oportunidad de conocer en unas asignaturas que él impartía una mirada diferente y una mirada muy rica de lo que eran los temas que él nos aportaba. Y dentro de esas presentaciones de Gastón como profesor de nuestra universidad, de las asignaturas y electivos que nos presentaba, nos hablaba de una localidad, Olla de Caldera, y nos hablaba de unas cartas que él había rescatado. Y nos compartía algunas experiencias en torno a eso, y siempre me generó mucha curiosidad eh, cómo de algo tan simple, de algo aparentemente tan sencillo, podía Gastón hacer algo tan valioso y tan rico como rescatar la vida de personas. No es solamente un momento histórico, no es solamente saber de algo que pasó, sino es entender que el aporte a la historia que hace Gastón a través de este trabajo que él ha atesorado por años, eh, nos permite a nosotros conocer esa historia que en lo personal encuentro más valiosa que la historia oficial de estos personajes que a veces llenan tomos y tomos de libros. Entonces, quien aquí aporta la riqueza y quien aquí aporta el valor a esta presentación es Gastón. Así que le doy la palabra, profesor, para que Muchas usted gracias. empiece con su presentación. Muchas gracias, Anita. Todavía te decimos Anita nosotros. ¿Ah? Sí, efectivamente, muy buenas tardes a todos los presentes. Efectivamente, yo sacaba la cuenta hoy día, tengo más o menos 50 años de conexión con la comunidad Valle Caldera. Es un grupo de pastores que tiene un espacio definido, que se encuentra al noreste de La Serena, quien sale por Lambert, sale por el Romero y se mete profundamente al interior y ahí vamos a llegar a la olla Caldera. Todavía tiene la impresión de cuando uno va por primera vez que la soledad es lo que manda ahí, porque la gente no se ve, salvo que se cruza uno con ellos en algún cruce que a caballo, que andan o en vehículo. Pero las casas están sumergidas entre las quebradas y esta población, si sumo cuando mi abuela materna me trajo por primera vez de Antofagasta a Coquimbo a visitar a los parientes del sur, yo le sumaría varios años más en que no sabía que ese encuentro inicial, en la maravilla de venir al sur, yo soy antofagastino,
en donde para mí el sur era como el verde, que yo no veía apenas en algunos cerritos por ahí, y el tren en la tarde pasa por Hualcuna, que después supe que era Hualcuna, y la gente se acerca a vender fruta o té con leche en botella. ¿M? Ese episodio me marcó, pero más me marcó cuando hice el primer trabajo arqueológico en la zona, que es cuando trabajamos en la fundición en el año 75 y teníamos que buscar un burrito o un arriero que nos llevara todas las cosas porque nos bajamos en el tren del norte, nos bajamos en Almirante La Torre y de ahí teníamos que caminar hacia arriba, pero como había muchos bártulos que llevar, contratamos un arriero. Y otro episodio que me marcó fue cuando este caballero va, sujeta, para el burro por ahí sí, y le pone un saco en la cabeza. ¿M? Y el burro no se movió más. No hacía magia, no. Conocimiento innato, nada más que conocimiento, ¿cierto? Adaptación. Entonces, desde ahí no me he separado de la comunidad. Ahora estoy un poco ya distante porque ya no es lo mismo que ir a los 30 años, 35 años, que ir a los 70, ¿no es cierto? Y yo como tampoco, como también soy muy mal, no soy muy bueno para las fiestas, salvo fiestas tradicionales, no voy casi nunca a los aniversarios de la comunidad en que hacen unos tremendos bailoteos que es toda la noche. Entonces la, el- la primera cosa que es mostrar el panorama, que si usted lo mira en el mapa este, efectivamente se ve como que fuera un espacio desértico. Aquí no hay agua permanente, no como el río Elqui o de repente el río Los Choros en algunos momentos, pero sorteando todo lo que fue el asentamiento incaico y mucho antes que fueron la cultura del Moy, el Dieguito, por ahí, llegan los españoles y esta tierra se llena de estancias. Por ejemplo, en Los Choros, Tres Cruces, dice arriba ahí, Capitán Valeriano Carmona, estancia Torre y Páez, una gran estancia que deriva del Valle del Huasco Alto, estancia Chingole y Guanaquiana, que están también en pleno cauce del río Los Choros. Ya nos metemos un poco más hacia el sector de la comunidad, donde dice Hualcuna, y primer territorio que yo conozco cedido por el español ahí en 1659, si no me equivoco, no, 95, 1695, don Santiago Flores pide 1000 cuadras de tierra y le ceden el sector que se llamaba Marca Hualcuna, un nombre indígena absoluto, incaico. Puede que yo esté vinculado con un asentamiento que yo excavé y que publiqué, 2 veces publicado, sobre las minas incaicas que hay ahí, un poquito más a la costa de Almirante La Torre. ¿M? Si ustedes, no sé si ven ahí, estoy marcando aquí una quebradita que hay ahí, pero después limita con la estancia Los Pozos, Corral de Piedra y Chacay, y ella cuando cae ya a la costa, al borde marino, ¿cierto? Borde costero. Estamos usando acá de eje la quebrada grande que era Santa Gracia. Y vamos bajando, encontramos Hierbabuena del maestro de campo Agustín Calleja y 100 cuadras de tierra, paraje de Santa Gracia, maestro de campo Juan Ortiz de Godoy en 1558. Eso ya estamos hablando del sector de las compañías ya. ¿M? Y después un poco más arriba tenemos la estancia marquesa de los Aguirre, ¿m? Que ocupa toda la quebrada marquesa del interior. Estancia Casablanca, en fin, son las primeras tierras que el español se ubica ahí, que se llaman estancias y que en el tiempo pasan a ser las comunidades. ¿M? Bueno, aquí lamentablemente tapa un poquito nuestra imagen del plano, pero aquí estoy mostrando, se ve un poquito el límite de lo que es la comunidad actual. Y aquí abajo está el Valle del Elqui, por aquí está el Valle del Elqui. En ese espacio está la comunidad Olla Caldera. La próxima, por favor. Oye, no sé si. Ya. Bueno, una pregunta. ¿Esta imagen podría correrse un poco? Porque
voy a tener que leer unas cartas que lamentablemente va a quedar ahí tapada. Pero bueno, para ir avanzando mientras tanto, esta es el documento que yo tengo más fidedigno respecto a cómo alguien, para mostrar propiedad, porque también esta comunidad ha tenido muchos pleitos con gente que llega ahí y se ha querido apropiar del terreno. Entonces, ellos para demostrar han tenido que hacer toda esta genealogía de la familia a partir de del matrimonio de Santiago Flores con María Teresa Osandón. Y bueno, tengo en rojo aquí marcadas las primeras mujeres nombradas en ese tiempo: Aracena, Flores, Olivares, Aracena, en fin. Son las primeras mujeres que están acá, que están en este documento. Y en la foto de abajo son lo que llama la gente los papelitos. Yo aquí hago arqueología histórica. Yo soy entre medio antropólogo, arqueólogo, en fin, y aquí un punto intermedio que es arqueología histórica. ¿Qué significa eso? De que así como puedo trabajar con las cosas actuales, las cosas materiales de la comunidad actuales, puedo también, como dijo Anita, ver sus papeles, ¿cierto? Y de los papeles te da un mundo inmenso de posibilidades, porque hay testamentos donde hablan de lo que usaba de vestimenta la gente, de lo que heredaban para la hija, tembladera, llaman a una especie de fuentes y otras cosas más, en fin. Entonces los papelitos es lo que yo empecé a recopilar con la gente local, después de haber estado mucho tiempo con ellos, porque yo he viajado con ellos por todos lados, a caballo, por todos lados, con arrieros, he trabajado ya varias excavaciones, he tenido, por lo tanto soy ampliamente conocido y también tengo algunos conflictos con algunas personas que ellos no quieren que la gente entre de afuera, que están en su derecho también, pero también uno le enseña lo que es manejar patrimonio, ¿cierto? Entonces esta foto que está abajo es una muestra pequeña de los archivos que yo he recopilado, y si ustedes se fijan bien, son papeles carcomidos por los ratones, donde la gente ya los fue dejando abandonados por ahí, y yo fui perspicaz y me metí, hasta que me gané la confianza, y cada vez que iba a preguntar: ¿y tiene papelito? Sí, aquí tengo un poco, porque para ellos era basura, lo iban a botar, entonces decían: no, pues, préstemelo, regálemelo, no sé, y me lo regalaron, en fin. ¿La otra? Por favor, para que no se me pase el tiempo. Bueno, ahí también tenemos el caso de que entre la cotidianidad femenina y el medio pastoril tenemos todos los elementos. La hierba, el recetario, por ejemplo, los papeles que yo recopilaba, la hierba, eh, por ejemplo, la flor de sauco para el resfrío, tilo con leche para el resfrío, ortiga con leche para la tos, leche con hojas de naranjo para dormir, en fin, no alcanzo a ver lo otro. En esta libretita toda venía a maltraer los postres, torta de manjar, por ejemplo. También en este papelito está ahí. Canciones, dos almas. ¿Quién no escuchó a Leo Marini? Yo por lo menos cuando era chico lo escuchaba. Dos almas, que era clásico eso. Y también de los cuadernitos o en papel así nomás, las señoras anotaban, porque ahí no había, la única forma de saber las canciones era bajar a la ciudad, comprar cancionero, o que alguien le anotara las canciones para ellos tener un momento dado para cantar, porque la fiesta para ellos era solamente cuando hacían una suerte de celebraciones, por ejemplo, cumpleaños. ¿M? En la serenata, en donde contrataban a un cantante, imagínense un mundo sin luz, todavía sin luz, a pesar que han puesto ahora esa luz de solar, pero todavía, imaginen entrar a un lugar como esto, como Oque Lobo, y llegaba el cantante, se ponía a cantar, salía el cumpleañero, en fin, tragos por acá, tragos por allá, y se devolvía después este caballero bastante curadito. Incluso en uno de esos casos, el hijo de Ismael Contreras, una persona que a mí me ayudó mucho, falleció también, murió de pulmonía porque se quedó dormido y lo pidió una lluvia. ¿M?
Y ahí tengo 3 poemas del papá que le escribe de manera muy sentida y más de alguna vez lo he presentado acá. ¿La próxima? Próxima. Bueno. No, a ver, se parece que ah, estas cartas, las cartas están así, po, están así, están todas hechas pedazos, está la tinta, en fin. Pero aquí, a ver, vuelvo a pedir, ¿sería posible poder correr esto? No, no es posible. ¿Mm? Porque donde tengo yo marcado, bueno, en todo caso es lo que yo le explicaba, es la soledad. Por ejemplo, el caso de mi salud es buena cuando tomo remedio. De lo contrario, estoy mal ahora. El tiempo está algo crítico. No hay cómo comprar remedio, porque porque no solo remedio tengo. Esta es la mamá de Elisa y de Domitila, que ya el año 49 le está escribiendo a su hija contándole sus penas. Y después las cartas que uno revisa de la hermana, bueno, el mismo tono, ¿cierto? Pasemos a la otra rápidamente, nada. No nos vamos a detener en esto si buscamos la forma de... No, no, parece que eso. Esta es una hermana en la misma condición. Disculpe, si yo estoy puro leyendo, y lo tengo aquí yo. Le voy a leer yo. ¿M? Rápidamente. Dice, donde tengo subrayado, eh, dice, recibí tu cartita, lo cual tuvo mucho gusto en saber de ustedes. Yo he pasado un poco mal, pero ahora estoy mejor. Es que a veces hago desarreglo, por motivo que soy sola. No puedo cuidarme como manda mi médico, pero estoy más firme mi cuerpo. Yo no tengo cuándo salir de aquí. Siempre viviré encerrada. El viento me hace mal, el frío también. ¿Qué esperanza tengo? Puede Dios que realice mi esperanza de irme de acá, de aquí. Perdona que no te había escrito. No es por falta de tiempo, es porque cuando me siento enferma me encuentro aburrida, no tengo deseo de hacer nada. En fin, querida mía, le doy las gracias por tus atenciones, que no se olvide este ser desgraciado que vive como desterrado. Hermana de la Elisa y de la Donatila que escribe, del mismo tono que le escribe la mamá, ¿no es cierto? La desesperanza y la resignación también. La próxima. Ah, bueno, cuando uno no conoce esto y conoce las cartas solamente, dice, bueno, seguramente que vivían tan lejos que era imposible verse. ¿Ah? Porque por lo que yo he hecho el estudio este de mi hermana, ambas fueron casadas muy jovencitas, 15 16 años, y ambas se fueron a vivir. Aquí, este es el círculo rojo que está acá, el de más abajo, es Almirante La Torre. Hay 10 kilómetros hasta el Churque, donde vivía Domitila, y 11 kilómetros hasta el Salto Potrillo, donde vivía Elisa. Entonces son 22 kilómetros. Pero eran dos mundos prácticamente. Pero como ella misma dice, están encerradas, no pasa nadie por acá. Y efectivamente, para llegar, yo he estado en los dos lugares, para llegar hay que conocer bastante el lugar y da esa sensación de que no te voy a ver nunca más. Entonces aprovechen que pase cualquier persona por ahí y se mandan las cartas, ¿no es cierto? Deseándose parabienes. Anecdóticamente, yo como las conocí. En el caso de la Domitila, estábamos trabajando en un proyecto Huentelauquén muy antiguo, un proyecto que hicimos hace años ya, entre Antofagasta y Los Vilos, y llegué al Churque, encontramos la casa, ya están las dos personas fallecidas, pero mi instinto de, no sé, mi instinto, nada más no sé qué instinto era, me hace revisar un poco el corral y encuentro una caja llena de papeles de cartas. Mis amigos me decían que por qué hacía eso, te va a hacer una infección. Lo que pasa es que era un chiquero. ¿Qué quiere decir? Un lugar donde guardar las cabras chicas, los cabritos, los guatones. Pero está olor imposible. Yo simplemente agarré un poquito ahí, tiré una puntita y salí la caja, toda aplastada, y me encuentro con las cartas de una hermana y con una sobrina, ¿cierto? Con la Elisa
Fui a su casa también por razón arqueológica y le pregunto, buenas tardes, ayer la conocí, puedo pasar y me dice, es propio. Y son un lenguaje antiquísimo, es propio. Ana sabe qué es lo que es un propio en historia, ¿no es cierto? Así como Fragoso y muchas cosas más. Vale decir, en estos lugares, por aislamiento, qué sé, todo eso, se mantiene también un lenguaje rico en términos de permanencia de 500 años más o menos, con todos los cambios que hay, pero ahí está, se puede también estudiar el lenguaje, ¿no es cierto? Así como nos presentamos con Germán algo sobre la poesía. ¿M? Vamos a ver, vamos a seguir. Em, Laura, una prima de ellos, le pregunta, mándame a decir si te salieron dobles las alerías. Después que le explica cómo está, qué sé yo, yo estoy bien, pero me llama la atención eso. ¿Qué significa? Y la deformación de uno, de pensar que son pastores, que andan preocupados las cabras nada más, y toda esa deformación que tenemos los citadinos, a pesar que yo trabajo mucho en el campo, esa palabra, mándame a decir si te salieron dobles las alegrías. Y converso con mi informante y me dice, sí, lo que pasa es que la señora, lo que más le preocupaba es mandar a comprar semillas para tener muy floreada la casa. La casa puede ser un rancho, pues tenían hermosamente adornada con sus flores. Ahora, ¿qué significa? Yo busqué qué es lo que significa alegría doble. Flores más abundantes y vistosas. Una amplia gama de colores, un dulce aroma, en fin. Entonces, esa ventaja buscaba la gente cuando trataban de salir en esta alegrías dobles. La, la próxima, a ver, voy a tener que leer esto que también está tapado. Esta cuando empieza a escribir la Domitila, ¿no es cierto? En el Churque. Tengo varias de ellas, pero lo que pasa es que si ustedes ven acá, la letra es muy difícil de entender. Además, esto está muy rota, entonces tengo como 10 cartas de ella, pero no la he podido traducir. Germán me estuvo llegando un tiempo y me dijo que estaba dispuesto en cualquier momento yo le mandara. Entonces elegí esta, la que más se puede leer, ¿m? Porque es muy difícil entender bien, po. Ahora dice, mi recordar, este diciembre 19 dice, mi recordada hermana, les deseo que esté más mejor. Nosotros poco. La mejoría algún día apenas ando haciendo los quehaceres de la casa. Tan solo, también te digo que recibí tu cartita, sintiendo tanto que tenga tan poco alivio. La medicina tanto que cuesta para que lleguen por aquí. Yo no te había escrito porque a veces no hay con quién para saber de ustedes. Quedo con mucha pena porque me han dicho que no anda y no podía hacerse nada las cosas de la casa. Le dice que no, se enteró que Elisa no podía andar ya. Ese, la casa. Más se enferma una de ver la tristeza de esta vida. Todos enfermos. No hay salud para nosotros. La próxima empieza la serie de Elisa, que es un poco más tarde. Las cartas que escribí que tengo yo de Domitila son del año 60. Estas son como el año principio del 70, fines del 60, principio del 70. Querida hermana, le dice Elisa a Domitila. Te saludo, siento que quedes sin de medicina. ¿Por qué será que esta de edad, será que a esta edad las enfermedades avanzan y después no hay remedio? Pero hay que confiar en Dios y armarse de paciencia, la resignación, ¿cierto? Bueno, después dice que ya andan en la cordillera su esposo, que Eduardo, en fin, y le echa de menos porque hace falta alguien que limpie las aguas. Otra carta que también escribe Domitila Toro, El Salto 7 de 1974. Por lo menos que están regular. Nosotros por acá, así nomás también. Ahora estamos con el desvarío que Eduardo se va a la cordillera. Y tan solo porque por acá
no puede quedarse con los animales tanto tiempo. Las aguas escasas, los campos ni muy buenos tampoco, hay que llevar a la cordillera, pero dicen que va a haber cordillera, que hay primavera, que se nota el pasto, la varilla brotada tan temprano. Explico un poquito. Dice que va a haber cordillera, que va a haber cordillera. O sea, que va a haber va a haber de hielo y va a haber pasto para los animales. Dentro que se llama la transhumancia invernada-veranada. En el invierno están viviendo la parte baja, pasándolo pésimo, buscando pasto por donde fuera, y en el verano suben, a partir de octubre más o menos, suben a engordar los animales, a hacer los quesos. Bajan de repente con la remesa y queso, pero no llegan a los guatones porque no le los pueden llegar muertos ya, llegan a los puros adultos, ¿no? Y no permiten que se crucen las cabras. Entonces van a ver más ustedes, más alguna vez ustedes van a ver la cordillera si van alguna vez a una veranada, que los machos andan con una especie de eh, un peto de cuero, ¿ah? O de incluso hasta de madera, para que no cruce con porque sería muy fatal que la aparición fuera ahí, porque ellos están hasta octubre y los animalitos se mueren en el hielo, ¿eh? Entonces dice que hay primavera. Primavera no es la primavera en el sentido nuestro que tenemos de y primavera, verano, es donde hay pasto. Cuando escuchan ustedes decir hay primavera, hay pasto. En cualquier momento, en cualquier lugar, ¿cierto? La varilla brotada es un signo de que va a haber buen año. Que está, la varilla está muy bonita. Y la varilla también se usaba mucho como combustible. Es muy, muy preciado. Dice al final, nosotros ya estamos de edad avanzada, así que una pasa tranquila, intranquila. La próxima, no sé si es muy rápido. La próxima, esa es. No, una dice 78. La próxima carta, ¿eh? ¿Se puede? Ahí está. Dice, hermana, como siempre deseamos la hayas pasado mejor, siempre escribiéndole eh, Elisa Domitila. Nosotros acá nada de bien. Como tú dices, tan distantes los remedios. Pero ¿qué se va a hacer? Tiene la tristeza de vivir tan desterrada que no puede ni medicarse como es debido. Yo no he podido medicinar de ningún modo. Tan mala es mi suerte. En fin, abajo, al final dice, Eduardo hace mucha falta en su casa. Él limpia las aguas, las acequia. Por fin, un dueño de casa hace falta. Yo hubiera sabido, había mandado a encargar remedio, pero él no determina cómo lo va a hacer. ¿Mm? Se refiere a que cuando baje Eduardo a la cordillera, con los animales ya. ¿Mm? La próxima, vamos, ahí está. 1980. Hermana, te saludamos y darte gracias por tu cartita. Nosotros acá igual. Y que siempre, aquí quiere decir, siempre no más. Ahora yo no tengo remedio desde noviembre, porque de aquí a quién va a ocupar tan lejos. De Eduardo nada sabemos porque está atrás mano. No hay nadie para allá. Solo Dios y Virgencita vela por nosotros, esperando que pase alentado, nada más que se va a hacer. En fin, es una preocupación. Dios y Virgencita, ¿cierto? Cuando dice somos, qué sé yo, paciencia porque estamos para eso, venimos a sufrir, dice. Otra del año 1983, la próxima, ¿eh? La próxima, ya. Dice, vamos a adelantar, dices no pasa nada de bien. A la edad de nosotros, a la edad de nosotros es tan difícil pasar bien de salud. Son los años que no acompañan y la persona va a menos. Nosotros igual, todos nada de bien. Yo peor. ¿Qué mejoría puedo tener sin medicina? Además, no pueden ir para Serena por la esclavitud de las cabras. También tú dices que el año va a ser lluvioso. Eso te dicen algunas personas que tienen deseo que ustedes se vayan de ahí para quedarse con la posesión. No sabe lo que estudia la atmósfera, la atmósfera
¿Y qué van a saber la gente ignorante? Dicen en la radio que va a ser más frío que lluvia, temblores grandes tampoco, serán de media gravedad. No hay que creer tonteras del populacho que daban el trabajo de calificar a los demás vecinos, ¿no es cierto? Envidiosas que le decían, le metían cuco para que se fueran de ahí, para quedarse con el lugar, y también que eran ignorantes. Dice, por ver que tiene, dice, por ver que tienen miedo, pero no, pero eso no haya que decirte. Muñoz Ferrada dijo que nadie puede decir nada. ¿Quién era Muñoz Ferrada? Muñoz Ferrada. Era un meteorólogo aficionado que uno escuchaba mucho cuando estaba niño. Ay, preguntarle a Muñoz Ferrada, cualquier temblor, Muñoz Ferrada en su estudio que tenía, parece que en Villa Alemana, era el dios, po. Y si lo decía Muñoz Ferrada que iba a venir un temblor, todos temblábamos. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos viven en torno a la radio. Ahí no estamos viendo que leían diario. Es la radio. Los mexicanos, por ejemplo. Los mexicanos lo ven por todos lados porque ahí se avisan cuándo van a bajar con los quesos, cómo está la señora que está que dio a luz en La Serena, cuándo van a subir, dónde van a juntar el carbón, dónde está el enganche. Todo se hace con los mexicanos y con la música mexicana, ¿no es cierto? Entonces, ese es el momento en que ellos informan. Ahí se informaban de Muñoz, como dice esta señora, Muñoz Berrada, ¿cierto? Eh, en fin, dice. Hace tiempo que la gente tonta dicen que el fin de año que pasó se perdería el mundo. ¿Ah? La, la teoría catastrofista, milenaria, ¿cierto? Terminó el año y está igual nomás. Ahí están esos rumores ni parecidos. No hay que creer en cosas de otros mal intencionados que hacen bromas de los demás. ¿Qué sacamos con preocuparnos de que yo paso tan mal? Si en toda forma yo, como todos, tenemos que morir. Unos de una manera, otros de otra. La resignación de nuevo. ¿Mm? Nada de que, pucha, ¿qué va a pasar conmigo? No, simplemente somos material dispuesto, sí. ¿Mm? La próxima, ya me va quedando un poquito. La próxima. No, se adelantó. Ya. Dice el 1988, ¿cierto? Domitila Durrutia, estimada hermana, dice papá, dice, pero al mismo tiempo sintiendo grandemente que no tengan mejoría, pero deseo que Dios les dé conformidad para soportar todo esto. Este es poner la mejilla, ¿m? Poner la otra mejilla, ¿cierto? Es porque somos dice, dice, pero deseo que Dios les dé conformidad para soportar todo esto porque somos materia dispuesta y tenemos vida y muerte. Igual nos pasa a nosotros, todos enfermos. Párrafo final. En fin, querida, estamos tan distantes para poder explicar mejor. De Miguel no sé nada tampoco y tú no anuncias nada. Lo más que apenas es que los animales que atender y no hay quien atienda. Así que es confundirse. Se vende, pero siempre no se puede vender todo. Pero ¿qué haremos? Tener paciencia, porque tienen mente animales y no pueden, porque se sienten tan viejos, están todos enfermos, Eduardo, en fin. ¿No? Estamos hablando aquí, seguramente yo conocí a doña Elisa cuando ya ella estaba muy viejita, una señora de pelo blanco, hermosa, y cuando me dijo, es propio, me dijo, pase, ahí me dio permiso a revisar unos cajones. Bueno, esos cajones tipo españoles, como unos arcones, así, los rollos de papel envueltos en media de mujer, esas negras, gruesas, los rollitos, ¿cierto? Las cartas, las fotos por aquí, por allá, en fin, impresionante. Vamos a la última. Ya. Hablando, oye, Caldera, y todo lo que pasó ahí, como hablamos que la gente, las mujeres, los hombres estaban metidos en las minas o metidos en el cuidado de las cabras, las mujeres también andaban muchas veces en las cordilleras como familia, pero también ella hacía la cotidianidad, lo que era el sentimiento de la pastelería, la hierba, las canciones,
Y en ese espacio que uno, repito, si viaja por ahí, va a tener que andar mucho para encontrarse con una familia, con otra familia, y muchas veces los caminos están muy altos y uno los ve en el fondo de la quebrada, ¿cierto? Otras veces también se encuentra en el mismo camino, pero en el invierno es así, y cuando uno ve que no hay nadie en las casas, sabe que andan buscando pasto porque al no haber lluvia, haber sequía, tienen que salir a cualquier parte a buscar pasto y tener cuidado con las plantas venenosas. Por ejemplo, el guayacán, ¿m? Que eso les enloquece a las plantas. O que tampoco coman mucho en un lugar vegoso porque también le da una enfermedad que se empastan, dicen, y también se mueren. Y en la cordillera la hierba loca, por algo dice hierba loca, ¿cierto? Que también el animal lo mata. En fin, en toda esa búsqueda, Hernán Contreras, hijo de Ismael Contreras, que él, yo tengo la colección de diarios que tengo acá puesto arriba, que es del año 74 hasta el 2008, y tengo algunos más porque el año pasado fui para allá y lo encontré a Hernán, mucho más viejito, y me regaló sus cuadernos. Él, ¿qué es lo que hace o hacía? Todos los días registraba lo que pasaba. Estoy con los animales, viajé con ellos, el ambiente está así, va a llover, parece, en fin. Todo ese cuento lo tenía en esos cuadernos. Y en uno de ellos, del año 2008, dice, olla de caldera. La olla está vacía y destapada, esperando tantos años el agua bendita del cielo que también hace falta. La tierra está seca. Las hojas de los arbustos han caído al suelo y han desaparecido. El ganado que había en abundancia ya no está. Solo quedan los corrales. Sola triste todas las majadas. Solo un caprino, dice, flaco y tambaleante por efecto de sequía, balando, balando por si ve a alguno de sus compañeros que todos han desaparecido o han muerto por diferentes. Por ahí, no se, por ahí se queda rumiando su tristeza. Las praderas están todas secas, no se ven ni más, no se ve ni más mínimo rastrojo. Esto lo escribió Hernán el 15 de marzo del 2008 y está en uno de estos cuadernos que estoy mostrando acá. Ahora, para terminar, la foto, ahora uno saca foto porque tiene máquina y la puede sacar en cualquier momento. En ese tiempo bajaban al estudio de La Serena a sacarse fotos y venía muy compuesto. Por ejemplo, la foto que está aquí es la primera, ¿cierto? También están las postales que mandaban con parabienes, ¿cierto? Con estas postales a todo color, en fin. Y las cartas que eran los archivos familiares. ¿M? Yo con esto quería un poco mostrarles rápidamente. Tengo muchas cartas, tengo que hacer una selección muy urgida y sé que este es un tiempo finito que no permite más y para que podamos conversar un poco. Hasta aquí llego, escucho quien tenga alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, en fin, todo lo que quiera decir está en su libertad. Gracias, Anita, por una vez más, que nos conoce de tantos años y esperamos Sí, que diga Gabriel sí. Yo o antes Ana. de dar la palabra, yo bueno, nuevamente me es grato disfrutar de estos aportes, estos pequeños aportes que hace Gastón con estas cosas tan ricas, incluso medio poético, algunos relatos. Recordaba unos artículos hace poco que veía de Gabriela Mistral, que hubo un recopilador de las obras de Gabriela que escribía de México, que le llama Recados y que no tenía Mm. dónde ponerla entre la prosa y la poesía. Y yo me acordaba de lo que había hecho Gastón con esto de las cartas, cuando venían estos mensajes, el joven de la moto, ¿se acuerda que siempre nos contaba? Y estas cartas, Famoso, claro, y famoso. estos relatos me hizo acordar un poco a eso también, como Sí, son como esos recados que manda la gente, cuando la sí. única forma de comunicarse era a través de cartas, y más aún en este sitio donde tenían que esperar que alguien bajara para que llevara la carta al otro lugar. Hermoso, Cla- hermoso. Claro, yo quería un poco traspasar el trabajo meramente arqueológico, porque entre mis amigos me clasifican que yo soy más antropólogo, me dicen. ¿Mm? Y yo soy arqueólogo, pero más antropólogo. En fin, efectivamente estudié antropología en Buenos Aires, yo soy arqueólogo. Ahora, que es el joven de la moto, disculpa un poquito, era un mensajero y tenía una moto
y llevaba los mensajes ida y de vuelta, ¿no es cierto? Pero un día parece que empezó a coquetearle a una lugareña y de repente va pasando el joven en la moto y se encuentra con un tremendo palo y ahí quedó de nuevo, al hospital. Así que después le decían que se mejorara el joven de la moto. Ese, ese le contaba, yo llevaba a Ismael también a la casa de ustedes, ¿te acuerdas? Yo lo llevaba, era cultura popular lo que yo enseñaba. En fin, ¿alguna pregunta? Muy bien, sí. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias, Ana. Ana Araya. Abrimos entonces el micrófono para los amigos que están Sí, por conectados. supuesto, por supuesto. Pueden también volver a encender sus cámaras. En este momento están presentes Ana Leighton, Davis o David, Germán Carvajal, Olita Collado, eh, Hildo también. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta, abran fuegos. ¿Puedo decir algo? Adelante, Ana Ya, Leighton. buenas tardes. Por Llegué un supuesto. poquito tarde, estaba en sala. Sí, quiero expresar algo yo, más que preguntar. Decir que sentí tan cercano toda esta ponencia. Quiero decirle a Gastón que me acerqué mucho a todo lo que él estaba hablando. A veces uno espera una tremenda exposición de un arqueólogo y en el fondo él hizo esto como acercarlo tanto afectivamente que yo empecé a recordar tantas cosas porque las cartas eran fundamentales y sobre todo en zonas tan, ¿cuánto se llama?, escondidas de repente que costaba Mm. tanto hacerlas llegar, también se hacían llegar por mano. Entonces, decirle que agradezco mucho este espacio donde pudimos escucharlo, porque para mí fue como volver a una sencillez tan natural, ¿ya? De la gente, de su expresión, de su forma de decir las cosas en otro tiempo. Muchas veces también escuché no sé, yo también tuve en algún momento familia en el campo. Entonces, eso quería decir que me gustó Gracias, mucho Ana. la Mira, cercanía de muchas la gracias. exposición. Muchas gracias. Mira, yo cuando hago esta charla, le digo a la gente, yo estaba en el mollo con el Germán, que ellos pueden hacerlo igual que uno. Los papeles que tienen pueden convertirlos en historia de vida. ¿Ah? Si nada, no necesitan ir a un curso gigante, aprender, no. Simplemente el tenerla ya, porque ¿quién escribe carta ahora? Por ejemplo, uno por las cartas ve cuando estaban de luto, por ejemplo, la esquela negrita en el contorno, ¿ah? Y uno sabe que es una carta de luto, ¿no es cierto? En fin, eh, varias cosas de lo que uno quiere hacer eso. Ahora yo, la verdad que falta el tiempo, porque tengo como 2000 cartas más o menos, ¿no? Y tengo hartas, Ya. pero eso es lo que he querido hacer, un poco en que las personas que dicen, pero ¿qué puedo hacer yo? Mire, tengo estos papeles. No, pues ahí están, ¿entiendes? Es parte de la vida de uno. Yo trabajé mucho con niños cuando estaba en el museo, con ese escolar. Y no me metía con el cuento del arqueólogo, que no, simplemente me metía con el cuento del abuelo, para que empezara a conectar el pasado con el presente, ¿cierto? Y ahí empezamos, con el tocadisco antiguo, con el abuelo presente contando su juventud, con un tremendo piano en una esquina, imaginándose cómo los jóvenes antes compartían, y ahora cuando llegan, ¡pum!, vuelan al tiro, no Uf, ni celebran con los papás, ¿entiendes? Todos esos cambios son momentos, ¿no es cierto? Pero eso es lo que refleja eso. Y los niños, que ahora son hombres ya, desde nada, tomaban un cariño a la... Solamente hay que darle un poco de tiempo nada más. O cuando yo trabajaba en arqueología con obreros, también pues, lo miran ¿no? con desconfianza, pero después salen con más cariño las cosas, la cuidan más que uno. ¿M? Muy En fin, bien. muchas gracias. Eso le dio un poco. Sí, ¿M? tenemos a Hildo que está levantando la mano. Parece que quiere hacer alguna pregunta o comentario. Adelante, Hildo. Sí, bueno, más que preguntas, bueno, hay muchas, pero creo que es importante también hacer un comentario breve. A mí, este relato realmente es la historia desde la perspectiva de lo cotidiano.
Es la historia que las personas muestran su realidad en forma, pero sin llegar a retórica, sino que muestran, por ejemplo, la realidad en relación a la comunicación, la realidad frente a las enfermedades, la salud, y las condiciones de laborales, en la situación de aislamiento. Entonces, una carta también es un vehículo en el cual uno es un vehículo de esperanza. A mí me llamó mucho la atención la forma poética en que el último comentario que hizo, eh, cuando dijo, olla la olla está destapada Capaz. y vacía. Eso es una síntesis de toda la historia hasta la realidad, pensando en, en todo el proceso, no solamente de la transhumancia, sino la relación que tiene Olla de Caldera y especialmente Almirante Latorre con el ferrocarril. Entonces, ahí creo que estas cartas nos muestran a nosotros una realidad que no está en los libros, Sí, una realidad que está en las personas como testimonio de, de cuál era su realidad en esos momentos en que describen. Por lo tanto, para mí estas cartas son testimonios reales de una historia no contada. Muchas gracias, Hildo. hay Yo una comento. narrativa también en las cartas, ¿no? Sí, Hay una narrativa, uno puede de repente hacer memoria con esto dentro de lo que es una narrativa. No sé si hay otras preguntas porque a mí me gustaría hacer un par de comentarios. ¿Alguien más? David, Sorieta, ¿no? Mencionó el profe de Hualcuna, me gustaría saber un poquito más de Hualcuna, que es como dejado lo que estaba del relato que decía, pero me llamó la curiosidad ahí. Que yo vengo de Hualcuna, po, mi descendencia es ¿Ah? de Hualcuna, de hecho. Hualcuna Entonces es me llamó mucho la atención. una estación de ferrocarriles que yo la conocí, no la conocía solamente por referencia, incluso por Jorge Iribarren, que hizo un trabajo el año 58, 60 por ahí, y fue el primero que se acercó y hizo un relato arqueológico de ahí. Pero por razón del libro que publicamos con Jorge Pinto hace poco, tuve que ir ahí porque yo hice el trabajo del Camino Real, el camino de posta, del correo, ¿cierto? Entonces hice dos viajes y dormí en Calcuna y ahí estuve, entonces lo conozco por ese lado. Tengo que ir de nuevo porque hay datos arqueológicos por los lados, en fin. No vi a nadie ahora. Tomamos fotos de lo penoso que es, porque nos están sacando todos los rieles, están y a vista y paciencia, están las clavos ahí grandotes, esos amontonados como en paquetitos para llegar y llevárselo. Entonces, es un tema que también es un tema álgido del patrimonio, ¿cierto? Pero eso es lo que conozco de Hualcuna. Eso, que llegué allá por razones que tenía que conocer porque está dentro, más allá de la línea del tren antigua, del Longino, también por ahí pasaba el camino real, ¿m? Donde venía el dinero que le traían a Concepción para la guerra de Arauco, y pasaba por ahí, ¿cierto? Como también después pasa por Serena, pero no tengo mayor referencia por alguna, pero eso es. Po. Ahora, sí tengo referencia, disculpa. Ese Hualca Marcuna tiene que ver con Hualcuna, Hualcuna. Hualcuna significa, Marca Hualcuna significa lugar a los incas, como posesión. Este lugar no es algo así. ¿M? Que después el español lo convirtió en la estancia de Hualca Marcuna, ¿cierto? Pero cuando le da las tierras a Santiago Flores en 1695, le entregan el paraje de Hualca Marcuna. Y hay un sitio importante que es el infierno de los puntivos cerquita por ahí, que excavamos con mucha minincaica, con mucha herramienta y todo ese cuento. Eso es lo que más te puedo decir. Y cuando vayas de nuevo, si encuentras arqueología, conversamos. ¿Mm? Ok, gracias, Gastón. Ya, Eh, Gabriel. Gracias. yo me permito hacer un par de comentarios. Bueno, lo primero es que sí, es sorprendente este tema de las cartas, porque pareciera ser que uno entra a la intimidad, ¿no es cierto?, de estas personas que uno no conoció y que uno no va a conocer. Em,
y claramente reflejan una realidad parcial, ¿no es cierto? Que es la realidad de esas personas. No es necesariamente la realidad representativa Mm, de toda la comunidad, pero sí refleja la realidad concreta de estas dos personas o de estas familias. mm, Y en este caso, claro, da un poco, o un poco más que un poco, da pena escuchar el relato que hace Gastón. Da pena saber que esas personas fueron personas muy tristes en el fondo, muy solas, muy resignadas, y, sí, y como que de repente uno siente que estaban en una especie de distopía, de apocalipsis, de que este mundo se está acabando porque ellos están tan sí, sitiados, ¿no es cierto?, tan aislados. Hay una frase que yo la registré que decía, una de las hermanas decía, más se enferma uno de ver la tristeza. O sea, es como que se retroalimentaban las hermanas en esa tristeza, en mm, esa, mm, en esa resignación, ¿no es cierto? Y es curioso porque uno dice, oye, pero 22 kilómetros no es nada. Claro, no es claro, nada en la ciudad, ¿no es cierto? Pero en mm, ese paisaje, 22 kilómetros a veces mm, son insalvables. Yo no sé si disponían, por ejemplo, de burros o disponían de algún medio de transporte que no fuera... eh, claro, pero además el paisaje son quebradas, son qué sé yo, un sí, camino muy difícil, árido, un lugar claro, muy difícil. Ese es sí, un comentario. Lo otro que yo quería comentar es que eh, bueno, afortunadamente, o no sé si afortunadamente, la realidad hoy de Olla de Caldera, que yo no conozco mayormente, pero que yo sí algo sé, es que es bastante distinta, digamos. Eh, se han ido mejorando la situación económica de la comunidad de Olla de Caldera en general, porque, entre otras cosas, disponen de mucho territorio, territorio que es ocupado, por ejemplo, con estas antenas gigantescas de transmisión eléctrica, y por cada ujú, antena ellos reciben mucho dinero, y hay muchas sí, antenas, y por lo tanto reciben mucho dinero, sí, y eso les ha cambiado la vida a los comuneros de Olla de Caldera. mm, Afortunadamente eso ha cambiado para ellos. No sé si de la mejor forma, porque, bueno, simplemente tienen un territorio del cual disponen. ujú, Eh, bueno, y lo que yo sí quería preguntarle a Gastón es si en esas 2000 cartas, Gastón, dinos que sí, por favor, respóndeme que sí a mi pregunta. mm. ¿Hay algunas que sean más alegres? Mira, pues, lo que pasa es que por lo general, a ver, yo tengo una anécdota. Un día estaba conversando con una señora y me estaba contando su vida, cómo le iba. Llega el marido, tumba. No me habló más, se fue para adentro. Entonces, o sea, es clarito ahí que quien estaba ahí mandando. O si el marido no era tal vez expresivo, ella sola se auto reprimía, ¿no es cierto? Entonces eso me dio un paréntesis, incluso me enseñó a mí, porque hemos sido siempre investigadores machistas. Llegamos a estos lugares, le preguntamos al hombre, ¿entiendes? Y a la mujer la miramos, a la compañera, pero no se da cuenta que también aprende eso. Bueno, aquí ojalá yo tengo el desafío de buscar eso, pero siempre están reclamando ellos por su derecho. Tengo los libros, las actas, tengo como 10 libros de actas del año 20, 30, por ahí, donde aparecen todas las personas nombradas, en fin, las mujeres también reclamando que fulano tal le corrió los cercos, le quitó el agua, en fin, todo eso. Cuando yo quise ir a saber qué pasaba con el conflicto, fui a Carabineros y me dijeron que esas cosas yo los votaba, que ellos no guardaban más cosas, simplemente pasaban cada par de años y las botaban, así que y quedamos. Pero uno lo palpa, ¿no es cierto? Ahora, dentro de lo privado, hay cartas de amor, ¿cierto? Y me acuerdo viendo una carta que yo hace una vez leí en Vicuña que dice: "Hernán, cómprame pantalones y ayúdame a pagar una letra. Si tú haces eso, mañana o pasado seremos felices". O sea, esa carta no es para mí, yo la encontré por ahí nomás, y es una carta que seguramente se le quedó a Hernán, y una vez cuando yo con el hermano, que incluso le encontré una cantidad de dólares que tenía perdido, y andábamos buscando, y dice: "Mira, y que estos dólares", se lo entregué. Y más me abrió las puertas, pero cartas como esa, que hay varias cartas de amor, algunas incluso que no se entregaron porque dice: "Anita, yo la quiero en secreto a usted, pero por favor no le cuente a nadie". No la mandó la carta, porque la carta estaba afuera. Entonces, es un mundo, como tú dices, ¿no es cierto? Y efectivamente la resignación es lo que más manda ahí,
y varias cosas más que son privadas, ¿entiendes? No son para ti. Por eso que si voy a publicar alguna de estas, tengo que pedir permiso a las personas, ¿cierto? A ellos o a sus herederos. Al Hernán, por ejemplo, le he dicho a Hernán, yo un momento dado voy a publicar tus cuadernos, pero tenemos que ir a la notaría para que tú me autorices y tú revisas, me dices, esto sí, esto no, ¿entiendes? Porque tengo que partir de ese punto de vista. Yo soy un instrumento, ¿no? Que me crucé por ahí con las personas, me encariñé, he hecho mi vida prácticamente por esos lados y me metí en las casas de ellos, ¿entiendes? Rescatando por aquí, por allá, cuestiones así. En el momento dado era como un tipo loco, así que, ¿y para qué estos papeles no sirven para nada? Y ellos mismos empezaron a darse cuenta. Incluso, Que tenían más de valor. alguna vez viene para acá y a decirme, oiga, ¿sabe que tenemos un lío? Podría buscar si tiene estos papeles acá, y se lo he encontrado. No tienen lío con familiares, ¿no es cierto? Por herencia. ¿M? Se lo he encontrado. Ahora, pucha, yo soy más o menos como alguien, conoce a Foucault, cuando habla de las palabras y las cosas, ¿no es cierto? Foucault se hizo arqueólogo de los papeles porque él encontró un lugar con muchos documentos, muchos archivos, y ahí se puso a publicar. Yo no espero tanto, ¿no es cierto? Yo lo que quiero no es llegar a sentar aquí en la región lo que es la arqueología histórica a través de documentos. ¿M? Eso sería. ¿M? Perfecto. Pero sí, No sé falta si ahí, hay ojalá. alguna otra pregunta pendiente. Ana, sí, Ana Leighton, te Sí, escuchamos. es que a partir de la conversación, de lo que tú también dijiste, no sé, se me ocurrió preguntar, Gastón, eh, ¿hasta dónde llega el sentido de la vida de las personas que no sea la sobrevivencia o la resignación de estar vivo? Tú, Mm. o sea, tú que Mira, has estado ahí cerca, directamente sí, con ellos, em, me refiero a las personas de lugares más aislados del lugar donde yo siempre me quejo que estoy, mira, que me son acuerdo personas que que viven en el último lugar. hace años estaba en el Valle del Huasco y un compañero mío que se la da de antropólogo, llegamos a un lugar que se llama El Corral, muy arriba, y nos recibió el arriero que tenía que acompañar a unos sitios, y resulta que era un ranchito sin piso de tierra, pero tenía un dueño refrigerador, po, y este empieza a cuestionarlo. Oye, la tradición, que estáis rompiendo las tradiciones, mira, tu ranchito tan bonito, tenés refrigerador. ¿Y qué le dice el amigo? Un joven, tengo un hijo y tengo que tener el alimento de mi hijo bien preservado. Tengo que tener un refrigerador para contar la ley, para guardar los quesos, esas cuestiones. No puedo darme el lujo, aunque yo llevara a mi hijo a lo mismo que me pasó a mí. O también cuando le dijo un lugareño, le dijo a este mismo muchacho, dijo, ¿tú te alumbras con vela? Porque él decía que para qué hacer camino, para que llegue la civilización y nos transforme. En fin, yo no soy así. Respeto la tradición, pero la gente tiene derecho, ¿entiendes? Ahora, ¿qué pasa con la de Caldera? Hace unos 20 años atrás ya han elegido la mayoría de las veces, disculpen, directiva con muchachos que son profesionales. Bien por el hecho que ellos saben presentarse con desplante ante la autoridad que reclaman, pero mal por el hecho que lo han aislado a la gente local, a la gente que nunca salió de ahí y que sigue viviendo ahí, porque cuando uno le habla del patrimonio, no invierten tiempo en conversar de patrimonio. Ellos prefieren hablar de un patrimonio, perdón, hablar de un proyecto en que les permita captar interesados para poder arrendarle una tierra, para que pase una línea eléctrica, para que haya fotovoltaica, en fin, que lo hace bien, ¿entiendes? Pero desprecian absolutamente. Yo me he enfrascado con la directiva, que ya hace mucho tiempo, ya dije, ya corté relaciones con ellos porque no hay caso. Y es, no, esto no me va a dar nada, plan patrimonio, ¿qué me va a dar? Le va a dar, porque lo que pasa es que ellos tienen un territorio rico en historia, en todo, y si lo aprenden a manejar, van a poder hacer un buen recurso. Pero como ellos pero son más inmediatos, y esto tiene que ver con los muchachos que están ahí, que ellos piensan de que hay que tirar para adelante no con la tecnología. Es como cuando a Villalobos le preguntaron
¿qué hacemos con los mapuches para que los mapuches, cuando se llama, salgan un poco adelante? Yéndole a la computadora, le dijo. ¿Para qué quieren la historia? Enseñen la computadora a todo. Entonces, tenemos ejemplos por todos lados. Y ahí estamos. Gastón, Ah, sí. estas hermanas eran casadas. ¿Qué pasó con sus herederos? ¿Tenían hijos, Mira, nietos? mira, Porque esa mira. A soledad ver, como que de repente uno dice, pero ¿cómo? No hay un sí, hijo pues, cerca, no hay un lo que pasa es nieto. que ellos son hijos de Inés, aquí tengo yo, Inés, Inés, pa, 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 Finemar Contreras. Bueno, Inés, hija Inés se casó con Alberto Toro y la Sinforosa se casó con Vicente Arayuna. Eran arrieros, todos ellos, entonces vivían por un lado y de otro, porque en los tiempos que se movía mucho metal, de las minas que habían ahí, movía metal para todas partes, ¿no es cierto? Entonces, la mayor, junto con la agricultura, que era la que surtía la antigua minería, la principal era el movimiento de metales, eran arrieros, ¿entiendes? Ahora, la Domitila no tuvo hijos, era casada con un hermano que era apellido Toro también, que es hermano del esposo también, o sea, cruzar hermanos con hermanos, ¿cierto? Perdón, no el tema, sino que No un entre sí. hermano se casó Sí, así, pues, ¿cierto? No sí. sería el otro el ovunculado, ¿no? En tema antropológico. Pero vivían en el Churqui y murieron sin descendencia. No los conocía ambos, pero sí tenían sobrinos, porque la sobrina le sacaba la pensión, la, cuando venían a La Serena la recibían, la llevaban al médico, era la que le llevaba, le mandaba los remedios. También tengo una serie de cartas de remedios que me llama mucho la atención, que la Domitila siendo enferma del estómago, esta señora, la sobrina, primero empezaba con un rezo, ¿cierto? Y le decía, tienes que comer poroto, lentejas. ¿Cómo? ¿Cómo? Murió enferma del estómago y comiendo esas cuestiones, en fin. En fin, la otra, la Elisa, no tenía hijos propios, pero crió dos hijos que venían del otro matrimonio de Eduardo Urrutia Orellano, ¿cierto? Arelluna apellido indígena, de ahí la Ayuna. Entonces, eran familias muy cortas, ¿cierto? Yo conocí solamente a la Ana, que acompañaba a su mamá, que era su verdadera hija, y del otro, del hermano de la Ana, no tengo idea, ¿cierto? Pero se extinguieron muy luego como matrimonio, en descendencia, ¿cierto? Y están sus ranchos abandonados ahora. Muy Ahora, bien. digo, porque no he ido para allá, a lo mejor ya alguien, porque ahí la gente aquí lo que hace, cuando se desocupa una pensión, la pide a la directiva y la directiva se lo concede, pero tiene que amparar. ¿Qué significa eso? Tiene que hacerle mejoras, ¿cierto? Si no amparan un tiempo, le quitan y viene el otro postulante. Esto es así. No son dueños no son dueños de la tierra, son dueños del bien que ponen encima, ¿cierto? Y ahí entra lo que se llama circular, Carustrar, en fin, las cosas, que son los huertos. Todo ese cuento que yo me he aprendido con el tiempo de estar leyendo cosas de ellos. Y si uno hace una lista, encuentra todo el lenguaje que está metido en un metalenguaje, que usted como periodista, en fin, sería interesante que lo vieran algún día. Porque yo conversaba con franceses y le leo y no me entienden nada cuando yo hablo en términos de ellos, la gente de la comunidad. ¿Mm? En fin, es algo que me ha gustado y yo creo que voy a morir en eso, que ya a terreno yo de arqueología ya no quiero nada ya. Muy bien, Pero pues. esto sí me apasiona. Mira, me estaba acordando ahora a propósito de Muñoz Ferrada, me hiciste acordar Mm. es como el lago actual, ¿no? Este geógrafo que habla Ah, de sí, los sí. temblores, los terremotos. Con su barba ahí. Va a ser Es, cavernícola ya, a es esta como altura. Muñoz Ferrada de la época, sí. Y me hiciste acordar con todo tu relato de una película que vimos hace poco, creo que se llama Las Niñas Quispe, Sí, yo la vi. Ah, sí, 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 las sí, niñas sí, También, Quispe. también la recordé a ella. ¿sí? Porque es como la Sí, es soledad, verdad. ¿no? Que termina matando la soledad. Ustedes saben, esa película, las mujeres se suicidan, ¿no es cierto? sí, pues Em, más allá del mito que pasaron los militares por ahí, en fin, más allá de eso, claro, ¿no es cierto? claro.
pero me recordó esa sí, soledad, esa resignación, fue como no el sé, 70, por ahí yo estaba estudiando y estuve haciendo un trabajo sobre eso. Ahora, ese después abandono. investigué un poco y decían que, ¿por qué estaban los perros? Porque también mataron a los perros, ¿cierto? Era porque ellos tenían que viajar con el perro lo ayudaba a expiar el pecado, porque el pecado perdón, el suicidio era pecado, el pecado en el mundo andino. Así que matando a los perros les permitían pasar y quedar redimidos de la muerte, ¿cierto? Así como el barquero de los mapuches que agarra al muerto y lo hace cruzar el río, ¿cierto? Una cuestión riquísima que lamentablemente los que nos gusta el tema nomás lo disfrutamos, pero la juventud está en otra. Bueno, ellos están creando, en el fondo están creando su mundo, ¿cierto? Van a estar reclamando igual que uno, que estos cabros porquería, los hijos de ellos. ¿M? En fin, pero sí, me alegro que esto haya servido. Cuando quieran una conversa más grande, cuando quieran venir a mi casa a ver los archivos, Ana conoce eso, ya ha Sí, estado acá, Rubén también. No tengo más espacio. Tengo un decálogo, si no va, cuando quieran venir, y yo se lo leo primero, ¿cierto? sí. Muy Y le bien. digo, bienvenido, entren, revisen todo, hay de todo, hasta la memoria de Pinochet, por si alguien quiere leerla, y pueden robar lo que quieran, siempre que no los pille. ¿Mm? Eso eso por ahí. Muy Pero bien. bienvenido, Yo dejaría la palabra final a Ana para despedir sí, a sí, sí, Gastón. por supuesto, Así que, Ana Araya, el Sí. micrófono es tuyo para tierra. irnos Muchas gracias a despidiendo. todos. ¿No? Bueno, yo fascinada y qué bonito que ha sido significativo para esto y estoy segura, sin duda, que quienes puedan ver esto o la grabación del programa van a también quedar con esa riqueza. Sí, esa tristeza, esa soledad, uno los imagina, uno puede al ver el mapa y ver cómo ellos, estas personas, tan individuos, pero uno los ve personas, vida, aporte, la importancia de los animalitos, todo esto y el valor que Gastón le ha dado a esto, al mirar la foto de la carta, yo inmediatamente pienso en mis niños todavía, como mis niños, digo yo, los estudiantes que cómo ellos pueden sí sacarle provecho quizás a esto, uno u otro, Mm, dos, que les sorprenda o que se acuerden también de su abuelita. Ellos también la mayoría son criados por abuelos. Entonces, mm, ese vínculo, el mismo que encontró Anna Leighton en el recuerdo, yo sé, tengo sí, esperanza de que esto sí puede de a poquito valorarse. Mientras haya alguien que lo valore, bueno. va a haber otro que va a aprender de ese valor. Así que, nuevamente dichosa y Disculpa feliz un de ese poquitito, apoyo. no, un poquitito. Ujú, Cuando hizo la sí, pregunta hizo Gabriel. Ellas fueron casadas a los 15 años, que no tenían juventud y tenían que estar cuidando a los animales porque María andaba en la cordillera. Como dicen ellas, estaban solos, vivían solos. Tenían que ellas cuidar la casa mientras María andaba en la cordillera. Entonces, no tenía otra cosa, resignarse nomás. ¿Ah? Como mi mamá decía, yo hago lo que pueda para que ni Diosito ni el que dirán diga nada de mí. ¿Mm? Porque mi papá era medio díscola, entonces uno le decía, pero ¿para qué aguanta? ¿No? Decía, nadie tendrá que hablar de mí. Entonces esa resignación también se repite acá. O mi Muy bien. mamá, se repetía que mi mamá era un del poquito más. sentido de la gente, claro que sí. Muchas Muy gracias de bien, nuevo, Ana. amigos. Muchas gracias por haber estado ahí. Recuerden que esto se va a grabar, después les vamos a mandar el link para que compartan el video con sus amistades. Y recuerden que en noviembre tenemos el último diálogo patrimonial. Vamos a hablar, Orieta Collado y yo, sobre el libro Apuntes de 3 siglos, Liceo de Niñas Gabriel Mistral de La Serena. Ya les vamos a Ya. enviar la información de la fecha exacta y la hora, pero la forma de reunirnos va a ser exactamente la misma. Así que a partir de ahora pueden irse desconectando, ustedes Muchas Gracias salen a y gracias. todos, nosotros gracias, terminamos la gracias, nos grabación. vemos. Muchas Gracias, gracias y buenas muchas noches. Mm, gracias. Gracias. Estén Chao, bien. chao. Buenas Chao, chao, chao. noches. Chao, Chao. Buenas chao. Chao, noches, chao. chao, ya. A ver. Hernán, tú me dices si ya podemos cerrar, si está grabado y Sí, guardado. sí, hay que parar la grabación, lo voy a parar.